Hola chicos, otra vez estamos en este video en donde vamos a seguir trabajando sobre la entrevista. Recuerden que ya sabemos que la entrevista es un texto periodístico y se caracteriza porque se trata de un diálogo entre el entrevistador y el entrevistado. Ya habíamos revisado que en la entrevista lo más importante, por supuesto, es el intercambio de preguntas y respuestas que después se va a reportar en lo que se llama informe de la entrevista. En esta clase nos vamos a centrar específicamente en el cuestionario de la entrevista, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a iniciar. Muy bien, ya sabemos que en la entrevista lo más importante, por supuesto, es su estructura. La mayoría de las entrevistas tienen un título que está obviamente relacionado con el tema del cual se va a tratar o el personaje a quien estamos entrevistando. También contiene lo que conocemos como entrada o presentación y en ella vamos a encontrar algunas veces los datos biográficos del personaje que vamos a entrevistar. Vamos a saber también por qué este personaje es importante y en algunas ocasiones también vamos a encontrar un adelanto de lo que se va a tratar en la entrevista, es decir, el propósito de la entrevista. También podemos identificar en la presentación alguna frase que se conoce como epígrafe y que por supuesto está relacionada con el tema de la entrevista. Después tenemos el cuerpo de la entrevista, que son básicamente las preguntas y respuestas más emotivas, deben ser breves, claras y, por supuesto, deben ser respetuosas. Las preguntas y respuestas se identifican muchas veces con un guión largo, con el uso de negritas y habíamos visto también el uso de preguntas muy específicas que en este caso contextualizan al entrevistado para que se entere de qué se trata. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, se pudo ver que te emocionaste al cantar el himno. ¿Cómo fue? Esta es una pregunta contextualizada. Primero se le ubica en un momento específico del partido al inicio cuando se cantó el himno. De esta manera el entrevistado sabe de qué estamos hablando y por último está la pregunta, ¿cómo fue? Esta entonces se trata de una pregunta contextualizada y de esa manera el entrevistado sabe de qué estamos hablando. Por último, en la entrevista tenemos algunas frases, pueden ser a veces una sola frase, un renglón o dos, que corresponden al cierre de la entrevista. En esta, el entrevistador concluye dando una frase o agradeciendo el tiempo que le dedicaron a contestar las preguntas. Bien, como ya nos hemos dado cuenta, lo más importante es, por supuesto, el cuestionario de la entrevista. Para poder realizar un cuestionario necesitamos saber qué tipo de entrevista queremos hacer y, por supuesto, quién es la persona a quien vamos a entrevistar. Dependiendo de esto, sabemos que vamos a trabajar con preguntas abiertas. Si se trata de una entrevista de semblanza, vamos a buscar conocer la vida o algún aspecto importante de nuestro entrevistado y vamos a tener preguntas, por ejemplo, ¿cómo fue su vida durante la época tal o cuando tenía 20 años? ¿Qué era lo que más le gustaba hacer? También podemos contextualizar. Alguna pregunta podría ser de semblanza. Durante el
terremoto de 1985, ¿en qué lugar se encontraba? Esa sería una pregunta contextualizada para conocer algún aspecto de la vida de una persona. Si nosotros queremos hacer una entrevista informativa, lo que queremos es recopilar información sobre un tema específico. Entonces, las preguntas, si quiero saber, por ejemplo, sobre la escultura, yo podría preguntar con respecto al tema, ¿cómo define la escultura? ¿Qué características tienen cada una de las técnicas de la escultura? Y de esta manera estoy abordando preguntas con relación a un solo tema. Si lo que yo quiero es realizar una entrevista de opinión, obviamente lo que necesito es saber el punto de vista sobre un tema y voy a preguntar con relación, por ejemplo, al tema de cultura, ¿qué opinas sobre las opciones culturales que existen en México? Otra pregunta de opinión es, ¿qué habría hecho en caso de tener boletos gratis a una presentación escultórica? De esta manera vamos a recuperar la información o la opinión de un tema específico. Entonces, debemos considerar cuáles son el tipo de entrevista que queremos hacer y, por supuesto, también debemos considerar a quién le vamos a preguntar. Como ya se dieron cuenta, en las preguntas de nuestra entrevista vamos a usar palabras como qué o quiénes, cuándo, dónde, por qué, cuánto o cuántas, cómo y cuáles. Estas palabras específicamente son los pronombres interrogativos y como ya se han dado cuenta, siempre van a llevar un acento y las vamos a encontrar generalmente junto a los signos de interrogación. Este tipo de palabras, los pronombres interrogativos y exclamativos, van a requerir un signo ya sea de interrogación o un signo de admiración. Algunos ejemplos es, ¿dónde estás? ¿Quién está ahí? ¿Por qué estás ahí? ¿Cómo estás? ¿Cuándo te vas? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Qué es eso? Ustedes se dan cuenta que cuando pronunciamos este tipo de palabras interrogativas, los pronombres interrogativos, siempre vamos a ser enfáticos en la parte donde va el acento. Esto es muy importante porque cuando lo pronunciamos tenemos que hacer la diferencia en la pronunciación de este tipo de pronombres interrogativos o exclamativos. Muy bien. Hemos visto justamente estas mismas palabras y las usamos a veces sin acento. ¿Qué pasa con esas palabras que no tienen acento? ¿En qué momento las utilizamos? ¿Por qué algunas veces llevan acento y no llevan acento? Bueno, generalmente los pronombres relativos o los adjetivos relativos o los adverbios relativos no llevan acento. Y obviamente las conjunciones no llevan acento. Vamos a poner particular atención en esta parte. Estas mismas palabras se diferencian en pronombres interrogativos o pronombres relativos. Si se fijan, son exactamente las mismas palabras. La diferencia es que una lleva el acento y la otra no lo lleva. Cuando encontramos estas diferencias, se reconoce como acento diacrítico. El acento diacrítico es aquel que nos permite diferenciar entre un tipo de palabra y otro. En este caso, entre pronombres interrogativos y pronombres relativos.
Adjetivos relativos son los que no van a llevar el acento y los pronombres interrogativos siempre van a llevar acento. Aquí tenemos estos ejemplos: a dónde, cómo, cuál, cuáles, cuán, cuánto, cuántos, cuánta, cuántas, cuándo, dónde, qué, quién y quiénes. De este lado no llevan acento y no debe haber énfasis en la pronunciación, y entonces decimos a dónde, cómo, cuál, cuáles, cuán, cuánto, cuántos, cuánta, cuántas, cuándo, dónde, qué, quién y quiénes. Vamos a ver ejemplos en donde vamos a utilizar el acento diacrítico en estas mismas palabras. Sabemos que es un pronombre interrogativo y un pronombre relativo. Escuchen la pronunciación, por supuesto, es diferente. ¿Qué pasó con lo que me prometiste? Aquí el pronombre relativo, interrogativo, y el uso del pronombre relativo, y la pronunciación también es diferente. ¿Cuál es tu color favorito? Son tal para cual. Ejemplo, pronombre interrogativo y pronombre relativo. ¿Quién es él? Es el joven de quien te hablé. Pronombre interrogativo y adverbio relativo. ¿Cuándo regresarás? Volveré cuando menos lo pienses. Aquí vemos entonces el uso del acento diacrítico para diferenciar entre pronombres interrogativos, pronombres relativos, pronombres interrogativos y, por ejemplo, adverbios o adjetivos relativos. Otras preguntas que también podemos utilizar en nuestro cuestionario de la entrevista. Vamos a encontrar, por ejemplo, preguntas de clarificación. Estas preguntas se usan esencialmente cuando la respuesta resulta dudosa y necesitamos más información. Entonces, ¿podría explicar tal cosa? Otro es la pregunta de prueba. Esta es una variación del tipo anterior, pero en este caso el objetivo es llegar más a fondo con la respuesta del entrevistado. Aquí se tienen las motivaciones ocultas detrás de la respuesta. Un ejemplo, ¿eso quiere decir que estaría dispuesto a tal cosa? Otra pregunta es preguntas sugerentes. Son aquellas preguntas que sugieren una respuesta, lo cual por lo general es un sí o un no según sea el caso. ¿Sugiere usted que...? Etcétera. Preguntas proyectivas. Como su nombre lo indica, son aquellas preguntas cuyas respuestas siempre llevan implícitas el futuro, situaciones que se prevé que ocurrirán. Ejemplo, ¿cómo imagina o imaginaba que, etcétera? Y por último tenemos situacionales o hipotéticas. En estas también se está pidiendo que el entrevistado nos plantee una situación. En esa situación, usted, ¿qué habría hecho o qué habría dicho, etcétera? Muy bien. Como ustedes se han dado cuenta, en las entrevistas es muy importante que usemos los signos de puntuación. Vamos a usar principalmente el guión largo para señalar
justamente la participación del entrevistador o del entrevistado, vamos a utilizar el guión largo. Ejemplo, en esa época yo, aquí sabemos que está iniciando la participación de uno de estos personajes. El uso de las comillas nos sirve para citar una frase. Ejemplo, él lo expresó. Las palabras se las lleva el viento. Como se trata de algo que dijo de manera literal, lo vamos a señalar entre comillas. Los paréntesis en las entrevistas nos ayudan a agregar las acotaciones. Generalmente las acotaciones son observaciones que hace el entrevistador y que quiere señalar dentro del reporte de la entrevista y lo vamos a encontrar entre paréntesis. Le hice una pregunta y notablemente nervioso contestó. Entonces, estos paréntesis nos ayudan a señalar cuál era la actitud, el estado de ánimo, si se movía nervioso, si movía el pie, etcétera. Este tipo de situaciones las vamos a señalar como una acotación y la vamos a encerrar entre paréntesis. Seguimos con los signos, obviamente, de interrogación y de admiración, y los vamos a utilizar, por supuesto, en las preguntas, pero también cuando se presente alguna expresión en donde se manifiesta la emoción del entrevistado. Ejemplo, siempre me acusaron de eso. Y por último, vamos a trabajar con los puntos suspensivos. Es muy común que en alguna entrevista el propio entrevistado detenga o interrumpa la frase que estaba diciendo. Ejemplo, quería salir corriendo, pero aquí notamos entonces que quedó sin terminar la frase que nuestro personaje quería decir. Muy bien. Muy bien, chicos, con esto terminamos la clase del día de hoy. Espero que no tengamos dudas y si fuera el caso, ustedes pueden preguntarme en los mensajes personales en la plataforma de Servo Escolar. Recuerden, por favor, subir sus actividades terminadas en el espacio que se ha señalado para las actividades y de esta manera yo voy a poder registrar su calificación y va a ser mucho más fácil tanto para ustedes como para mí y ustedes podrán llevar un seguimiento de sus actividades calificadas. Muy bien, chicos, nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Hasta luego.